Bien, seguimos con la tercera capacitación de biomecánica de la columna. Hoy vamos con el segmento lumbar, biomecánica de la columna lumbar, y hablaremos sobre las funciones que tiene la zona lumbar, la estabilización de esta, la verdadera estabilización de esta, y por qué vienen muchos dolores en la zona lumbar, y porque a veces aparece como lumbago no específico. ¿Listo? Porque a veces es difícil de encontrar la causa proveniente de un dolor osteomuscular. Bien, generalidades. La columna lumbar como tal está formada por 5 vértebras. ¿Y cómo las puedo denotar? Aquí, simple vista, el que tiene buen ojo sabe que de aquí para abajo son las vértebras lumbares. ¿Por qué? Por el proceso transverso. Su proceso transverso se empieza a denotar mucho más. Listo, se empieza a denotar mucho más y por eso uno las identifica. Bueno, ya sé que esta sería L1, L2, L3, L4 y L5 por su proceso transverso. ¿Qué más? Sabemos que la columna lumbar es una lordosis. Lordosis lumbar, apréndanse la memotecnia, LL, L que es de lordosis y L lumbar, la lordosis lumbar. Bien, ¿qué también tenemos acá? Recuerdan antes en la capacitación pasada que dije que la columna cervical es una lordosis, esta es la cervical, y la torácica es una cifosis. Por ende, en la zona cervical hay mayor movimiento en la extensión. Hay más movimiento en la extensión y en la zona torácica hay más movimiento en la flexión. ¿Por qué venía esto? Porque ya su estructura estaba denotada para ese movimiento. Ahora, en la zona lumbar va a cambiar un poquito porque la única forma de tener una buena extensión en la zona toracolumbar, específicamente vamos a hablar de la lumbar, es si la persona ha entrenado su parte muscular y tendinosa desde pequeño. ¿Listo? Que le permita, así como ejemplo los contorsionistas que puedan hacer estos movimientos con su columna, tienen los brazos acá y las piernas acá y se las cogen, estos movimientos con su columna, ¿listo? Porque ya llevan un entrenamiento. Una persona normal que se ponga a hacer estas malformaciones o movimientos de rangos muy completos y muy peligrosos. Ojo, muy peligroso la persona que no está entrenada. Igual, las personas que llevan entrenando esto cierto tiempo pueden tener ciertos desgastes en algunas estructuras. Por ejemplo, mucha movilidad me da poca estabilidad. Entonces son personas que tienden a tener luxaciones, un poquito más de desajustes en la columna, porque hay mucha movilidad, entonces limita un poquito la estabilidad. Entonces por eso, aquí como recorderis para los que son kinesiólogos ya trabajando, que cuando vayamos a hacer una terapia de rehabilitación es importante medir más o menos 50% y 50%. Una parte a la estabilidad, o sea, hacia la rigidez, y otra parte a la movilidad. ¿Listo? Las personas que van al gimnasio tienen un músculo muy rígido. Al ser muy tónico, lo que pasaría es que limitan su flexibilidad. Ahora, ejemplo, adulto mayor. Ustedes al adulto mayor le dicen, mierda, al adulto mayor está caminando mucho más lento, hay que trabajarle mucho fortalecimiento. No. Si le fortalecemos lo que hace un músculo muy hipertrofiado. Obviamente el anciano no se le da un músculo súper hipertrofiado, pero la relación es que va a aumentar su densidad muscular, lo cual va a delimitar su movimiento. Y ustedes dirán, ¿eso no sería contraproducente? No. Lo que pasa es que en el adulto mayor las principales causas por caídas o por traumatismo es por falta de flexibilidad. Se debe trabajar primero la flexibilidad y luego un poquito ya la tonicidad como tal. Pero número uno siempre la flexibilidad, que me permita poder moverme y desplazarme con mayor fluidez en el entorno. ¿Listo? Por eso las personas muy hipertrofiadas o con una hipertrofia bastante moderada o incluso iniciales pierden bastante rango de movimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha tonicidad y mucho acortamiento muscular. Y esto es importante porque lo menciono ahora porque es relevante cuando hablemos ahora del abdomen. ¿Listo? Bien, seguimos acá. Tenemos las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares tienen su proceso transverso que es distintivo de ellas. Obvio, todos tienen proceso transverso, pero aquí se distingue un poquito más. Su proceso espinoso es un cuadrado como una gota, parecen como gotas. Ustedes ven gotas cayendo, pues todos los procesos espinosos son como gotas cayendo. Y sus apófisis y subapófisis superiores e inferiores tienen algo curioso. Recuerden que el movimiento que limita la columna lumbar o estas articulaciones es la rotación. Si ustedes mueven esta para acá, le permitirá movimiento muy leve. Si ustedes suman 1, 2, 3, pues sí le permite un movimiento más o menos grande, pero o sea, no es tan grande como la del húmero. ¿Listo? Ni como la columna cervical, incluso ni como la torácica. La torácica tiende a rotar mucho mejor que la zona lumbar. Ahora,
¿Por qué pasa esto? Porque empiezan a chocar la faceta, impide la rotación. Los choques facetarios impiden la rotación, pero miren que hacia adelante pues tengo bastante espacio libre, lo cual me permite la flexión con mayor facilidad, y la extensión pues tiende a chocar un poquito más, pero permite una extensión con mayor facilidad. Los movimientos de rotación y los movimientos de inclinación, los de inclinación son movimientos acoplantes que se ayudan para mantener la estabilidad en dichos movimientos de la columna. ¿Listo? Entonces los movimientos de inclinación más o menos lo determinan como movimientos acoplantes junto con los de rotación. ¿Listo? Bien, generalidades del sacro. ¿Qué encontramos en el sacro? El sacro, bueno, básicamente son dos huesos unidos. Está el sacro y el coxis. Entonces sería la articulación sacro-coxilla. Y son varios huesos fusionados. Aquí encontramos cinco huesos. Sería sacro 1, sacro 2, sacro 3, sacro 4 y sacro 5. Ahora, esta parte que es la prominencia, usted dice algo prominente, pues se llama promontorio. Este sería el promontorio. Promontorio. ¿Listo? Tenemos el promontorio, y al lado de los promontorios pues tiene como unas alas. Estas serían entonces las alas sacras. ¿Listos? Alas sacras. Promontorio, alas sacras, forámenes, sacros anteriores. Si tenemos unos forámenes sacros anteriores, donde va a pasar un plexo sacro, y forámenes sacro posteriores, tendremos igual. Si tenemos unos forámenes sacros anteriores, vamos a tener unos forámenes sacro posteriores. Tenemos las astas coxillas, que estarían acá, astas coxillas y astas sacras. Son como astas, como cachitos. ¿Listo? Astas coxillas, astas sacras. Tenemos la cresta sacra media y las dos crestas sacras laterales, que son estas que están aquí. ¿Listo? Las articulaciones para los coxales, y este conducto es el hiato del sacro. ¿Listo? Y aquí están las crestas coxillas. ¿Listo? Las crestas coxillas. Aquí hablamos un poquito del movimiento de rotación. La limitación que tiene este serían solamente deslizamientos, porque sería todo cóncavo sobre cóncavo, y lo que limitaría uno por uno en cada vértebra. Por eso el movimiento es súper limitado. Ahora, el soporte ligamentoso. Tenemos ligamentos externos, regionales y ligamentos segmentarios. Segmentarios que van en segmento, por ejemplo. Si tengo vértebra 1 y vértebra 2 y vértebra 3. Si tengo un ligamento que va de vértebra 1 a vértebra 2, es un ligamento segmentario. Y si tengo un ligamento que va en toda la zona, es un ligamento regional. ¿Listo? Esto es segmentario, estos son regionales. Ligamentos segmentarios externos, seríamos el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, que sería este que está acá, y el ligamento supraespinoso, que va encima de los procesos espinosos. Regionales, básicamente que solamente se encuentran en esa región, segmentarios externos, estos son los segmentarios, y los regionales. Regionales solamente que se encuentran en una sola región. Ejemplo, los regionales de la lumbar serían unos específicos, los regionales de cervical serían unos específicos, y los regionales torácicos serían unos específicos de esa área. Ejemplo de uno específico pues serían los costales. Tenemos las costillas, tenemos el ligamento costotraverso lateral y costotraverso mayor, que solamente se encuentra porque tenemos ligamentos en esa parte que hay costillas. En la parte lumbar tenemos los ligamentos iliolumbar, uno superior y uno inferior, el ligamento amarillo, el interespinoso y el transverso espinoso. Listo, que tenemos el ligamento amarillo, el interespinoso y el transverso espinoso, que se ve en otra imagen. Acá tenemos lo que es el ligamento iliolumbar de la porción ilíaca. A lumbar tenemos el iliolumbar superior y el iliolumbar inferior. Iliolumbar superior está aquí chiquitico, el iliolumbar inferior. ¿Listo? El iliosacro, el sacrotuberoso aquí estaba abajo. No me deja marcar. Bueno, el sacrotuberoso y el sacroespinoso se encuentran ahí abajo. Fascia toracolumbar. Listo. Tiene 3 capas. Esta es la fascia toracolumbar, una de las más grandes del cuerpo. Tenemos aquí, ¿qué musculatura encontramos? Fascia toracolumbar, el músculo trapecio con sus fibras ascendentes. Ojo, las fibras del trapecio van desde origen de la columna vertebral. Si esta es la inferior, como dice trapecio, fibras inferiores, estas son las ascendentes porque vienen desde la vértebra hacia arriba. Fibras ascendentes, fibras transversas y fibras descendentes. Este es el triángulo
posterior cervical. Listo, este es el triángulo lumbocostal o triángulo toracolumbar, el triángulo del trapecio. Acá tenemos la fascia del infraespinoso, acá tenemos el supraespinoso, el elevador de la escápula, el esplenio de la cabeza, el semiespinoso de la cabeza. Estos son serratos postero superior, que es este de acá arriba, y el postero inferior, que es este de acá abajo. Y esta es la masa común de todos los extensores de la columna, que lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos todo lo que es el romboides mayor, que está cortado, y el romboides menor. El dorsal ancho, el triángulo de auscultación, listo, que es la parte como que hay menos densidad muscular para poder escuchar los pulmones, y triángulo de Petit. Ahora tenemos esto importante, tenemos acá todo lo que es el Raffel lateral, que es la unión de la fascia toracolumbar con diferentes grupos musculares, que genera todo lo que es un solo conjunto, una bóveda, la bóveda abdominal. ¿Listo? Tenemos una cara facial anterior que es delgada y membranosa. Esta es la facial anterior, que es delgada y membranosa, no genera mucha estabilidad. La cara facial media es fibrosa y densa, y la posterior también es fibrosa y densa. Estas dos son densas y fibrosas. Listo. La anterior, que ya dijimos que es delgada y membranosa, porque ya está es del espacio extraperitoneal, es delgada y membranosa. Esta es la media, que sí ya es un poquito más fibrosa, y esta también es más fibrosa. La más fibrosa está en la parte posterior. ¿Por qué estaría en la parte posterior? Pues el peso va hacia adelante. Entonces necesito partes más resistentes entre más atrás, para contrarrestar la tensión que hay entre la zona abdominal. Ojo, la fascia toracolumbar, listo, es una parte importante en la estabilización, no solamente por sus fibras y su densidad, sino porque une o coapta todo lo que es la bóveda abdominal. Ahora, la presión, ley de Pascal. Si ustedes comprimen un líquido, los líquidos básicamente son incompresibles en una sola dirección, y aplican 100 newtons se van a ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Siempre va a haber la misma presión. Y si ustedes tienen, por ejemplo, esta parte de anillo fibroso, porque esto lo hablamos anterior, pero vamos a tomar un repaso. Tenemos un núcleo pulposo, que es la parte de líquido, y un anillo fibroso, que tenemos entre 15 a 20 capas de anillo fibroso. Si ustedes aplican una presión que va de igual magnitud a todos lados, pero ustedes tienen, por ejemplo, este anillo fibroso un poquito más desgarrado, pues la presión va a ir igual a todos lados, pero esta capa ya no soporta tanto, entonces empieza a desgarrar más acá, más acá, más acá, y tiende a destrozar o a dañar un poquito más esta zona. ¿Listo? Ya que la presión es igual a todos lados, pero si tengo un anillo fibroso un poco debilitado, pues no va a soportar la carga, aunque sea igual para todos. ¿Cómo así? Si ustedes, por ejemplo, le dan 100 newtons, ustedes dirían, ajá, pero el cuerpo, ¿por qué no dice, no, pero yo cargo más? No. Cuando hay un líquido, el líquido va a generar la misma presión en todos lados. En todos lados. Nadie se va a repartir nadie va a coger más peso que otro. El peso va a todos lados. Por eso es que se dañan ciertas zonas específicas y otras no. El movimiento del núcleo pulposo, pues si yo hago una flexión y aquí tengo una extensión. Si yo hago una flexión, básicamente disminuye el espacio aquí, tiendo a juntar este espacio y tiendo a abrir este espacio. Aquí es lo contrario. Aquí tiendo a juntar este espacio, el espacio posterior lo tiendo a juntar y el espacio anterior lo tiendo a abrir o a flexionar. Pero ojo, es una flexión acá, así que no se confunda, lo tiendo a abrir, lo tiendo a cerrar, en pocas palabras. El núcleo pulposo se va a mover hacia posterior. Si tengo una flexión, todas las articulaciones intervertebrales van a juntarse en la parte anterior, y en la parte posterior van a tender a abrirse. ¿Para qué? Para darle más espacio para cuando el núcleo pulposo vaya hacia atrás, si hubiese un daño, no presionara todo lo que es la médula espinal. ¿Listo? Y la tensión la harían los ligamentos interespinosos y el longitudinal posterior, que estaría acá, tensando y limitando la salida de este núcleo. ¿Listo? Por eso el espacio o el agujero intervertebral tiende a aumentar, y en la extensión el agujero intervertebral tiende a cerrarse. Por eso en la zona lumbar es tan importante tener limitada esta, porque ya tengo el agujero cerrado, y si tuviera mucha presión, pues las facetas tendrían a fallar, y un desgaste de las facetas podría generarme osteofitos, o sea, otra parte de hueso en el cartílago, y poder presionar esta zona muy importante. Entonces por eso es que la extensión en la zona lumbar está tan limitada. Irrigación. Bien, aquí coloqué varias imágenes. La importante es esta.
¿Qué encontramos en la zona lumbar? Tenemos acá todo lo que es el proceso anular, proceso mamilar, proceso accesorio. El mamilar básicamente son para los músculos multífidos, que vamos a hablar más adelante. El conducto medular, un pedículo, una lámina y un proceso transverso. Recuerden que lámina y lámina me genera un proceso espinoso, y depende de la zona. Si es en la zona cervical es un proceso espinoso bífido, si es torácico es un proceso espinoso angulado hacia inferior, y el lumbar es un proceso espinoso casi cuadrado. ¿Listo? Ahora miren estos forámenes, esta es la capa terminal, y estos forámenes que encontramos aquí son la parte de irrigación del núcleo pulposo. El núcleo pulposo no se irriga por afuera, se irriga por adentro. ¿Listo? Acá tenemos la vena medular segmentaria. Aquí tenemos la vena medular segmentaria, que irriga todo lo que es recoge o drena los desechos que se forman acá en el núcleo pulposo. Y la arteria que se llama arteria para la vértebra y la médula espinal, tenemos las siguientes. Nombraré un poquito rápido las arterias acá. Acá tenemos la aórtica torácica, arteria intercostal posterior, que daría una anastomosis intervertebral anterior, intervertebral lateral, y esta es la rama dorsal de la arteria intercostal posterior, una rama dorsal que genera dos ramas, una dorsal medial y una dorsal lateral. Ahora tenemos la arteria espinal anterior, que es esta, espinal anterior y espinales posteriores, arteria radicular anterior, radicular posterior, que sería esta aquí, la radicular anterior y la radicular posterior, y la medular segmentaria. Venas: plexo venoso vertebral externo posterior y plexo venoso vertebral interno. Vena basilovertebral, vena espinal anterior, vena espinal posterior, vena radicular anterior, radicular posterior, y tenemos acá la arteria o plexo pial de la pía madre. ¿Listo? Aquí vemos cómo es la irrigación de todo lo que es la columna lumbar y del núcleo pulposo específicamente. Es una irrigación por dentro. ¿Qué me quiere decir? Si yo, por ejemplo, acá, esta zona empiezo a generar mucha presión, y con presión pues básicamente puedo generar desgaste, y esos desgastes lo que hace es que esta zona empieza a cicatrizar, y cuando se cicatriza pues básicamente limita el flujo sanguíneo, por ende el anillo o el disco intervertebral tiende a estar menos nutrido. Con menos nutrientes pues básicamente el anillo fibroso no va a tener esa resistencia, y el núcleo pulposo va a estar menos denso, o sea que va a aguantar un poquito más de presión, ¿listo? Y más rozamiento, y lo que me va a disminuir o limitar el movimiento y el encogimiento de la zona lumbar. Ejemplo, ustedes en la mañana, pues si se miden van a estar un poquito más altos. Cuando va pasando la jornada de tanta presión que tiene el núcleo en su posición normal, pues se va desgastando un poquito de líquido. Pero ojo, no es por un daño, es porque básicamente se filtra más el líquido, pero vuelven a acostarse y se relajan en la noche y vuelve a drenarse un poquito más, dependiendo de cómo se acuesten. Ya lo vamos a ver más adelante. Su inervación también es por las partes laterales, pues el núcleo pulposo se inerva por afuera. ¿Listo? Así que por eso es tan importante. Cuando ustedes le detecten una hernia discal, pues ya ahí ya se fregaron, porque literal, para que ustedes detecten el dolor ya tuvo que haberse dañado todas las capas hasta llegar a la última capa. Cuando la última capa se daña, ya ahí envía la señal de que hay algo que está fallando. ¿Listo? Ya ahí se envía la señal. Por eso es que ustedes se pueden tomar una muestra, y cada uno puede que tenga, bueno, tengo 10 capas de anillo fibroso y tengo dañado 8, me quedan 2. Nunca me voy a enterar hasta que en realidad haga un sobreesfuerzo. Hay gente que con un solo movimiento diga, veía una hernia discal con un movimiento, hice un movimiento normal. No, puede que haya daños que hayan pasado con el tiempo y nada más le quedaba una capa de anillo fibroso, y esa fue la última capa que estalló con un movimiento excesivo que hizo. Incluso hay gente que ha tenido hernias discales, parece curioso y es raro, por estornudos. Estornudo, hay que saber hasta estornudar. Si ustedes estornudan con fuerza hacia abajo, generan una fuerza del látigo posterior y se va a extender mucho. O sea, ustedes harán una flexión. Hay gente que estornuda con fuerza y lleva el cuerpo hacia adelante. Lleva el cuerpo hacia adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el núcleo pulposo va a ir hacia atrás y va a golpear con fuerza en los laterales. Listo, por eso es importante hasta saber estornudar. Ustedes estornudan cada rato, los que tienen alergia estornudan cada rato y que, tengo como dolor en la espalda de tanto estornudar. No estoy hablando de la hernia discal. Pues básicamente esa tensión también afecta a los grupos musculares y las fascias de esa zona. Por eso es importante hasta como va a estornudar. Entonces dirán,
Me van a decir, ajá, ¿cómo voy a estornudar? Pues hay una fórmula que es básicamente estornudar como si fuera a estornudar hacia arriba. Obviamente tapando de la nariz, ya ven que estamos en problemas, algunos problemas sanitarios aún. Entonces tapamos la nariz con cubrebocas o tener un pañuelo, pero no hacerlo con fuerza hacia abajo, sino ahí mismito o hacia arriba. Bien, tenemos los distintos tipos de desgaste lumbares. Básicamente aquí vemos cómo avanza un desgaste lumbar y cómo este va afectando las articulaciones cigoapofisarias, lo cual genera compromiso. Este es por desgaste básicamente del anillo fibroso. Si ustedes empiezan a generar mucha presión y se empieza a romper por dentro del anillo fibroso, pues directamente se empieza a secar. Y cuando ustedes empiezan a secar ese anillo, pues va a haber más tensión que haría uno, pues descomprimir. Tendríamos que llegar esto hacia abajo y esta parte hacia arriba. La gente que ha estado en el gimnasio que se guinda, que dicen, pero por la mecánica esta debería funcionar. Y no es así. Dirán, ¿por qué? Lo que pasa es que la mecánica me dice que se podría, pero el músculo me lo va a impedir. ¿Por qué? Porque el músculo dice, mierda, pero es que yo no puedo relajarme y soltar este segmento. Si está el músculo tenso, pues me va a mantener siempre esta posición. Por eso es importante relajar la musculatura y este ejercicio hacerlo mejor acostado. ¿Listo? Porque siempre que haya una fuerza de gravedad, el músculo no va a dejarse vencer por la gravedad, se va a tensionar. Por eso es que este ejercicio, incluso antes de ser de ventaja, es contraproducente, porque va a generar más tensión en esta zona. Así que mucho cuidado cuando vaya a recetar estos tipos de ejercicios. Esto no es una pesa, es como si estuviera guindado, pero bueno. Patología lumbar, acá hablamos de los desgastes del anillo fibroso, como se van viendo, aquí veríamos cómo es una hernia. Miren que las hernias son en los laterales. Porque si la hernia fuera directamente hacia atrás, pues rompería la médula. Siempre en los laterales, porque ¿quién me protege esto? El ligamento longitudinal posterior me protege. Por eso las hernias discal siempre son a los laterales. Y en los laterales, pues, ¿qué movimiento sería más frecuente para una hernia acá? Una rotación o inclinaciones. Son movimientos que limitan la zona lumbar lo más que puede, porque son movimientos donde se hernia el núcleo. Una flexión anterior, una flexión posterior, no me limitarían tanto por el ligamento longitudinal, pero las rotaciones combinadas con flexión son más peligrosas. Aquí vemos cómo es la nutrición, miren que por dentro, miren que son varias capas, y estaría toda la irrigación y la inervación en la parte posterior. Ahora, las facetas articulares también tienen inervación, por eso es que es más probable en la zona lumbar. Ojo, estoy hablando de los lumbagos en específico. Aquí estamos hablando de varios casos y usted puede decir, bueno, puede que el caso sea por la hernia discal, que es el más común, que a todos se lo quieren zampar hernia discal, que no debe ser así, porque uno tiene que indagar lo mejor posible. Puede ser por esto, porque tengo irritación en las facetas articulares, listo, y tengo nervios que son la parte nociceptiva en la parte de las articulaciones cigoapofisarias. Cualquier daño, desgaste en las articulaciones cigoapofisarias me va a producir un dolor en la zona lumbar y va a ser justo al lado donde puede confundirse con una hernia discal. Por eso hay que hacer pruebas antes de diagnóstico así al ojo. No, este tiene una hernia discal, eso es lo probable. No. ¿Listo? Y dice, pero me irriga y el dolor se me pasa. Pues directamente, si hay una inflamación o un daño acá, la inflamación también va a tocar el nervio y no directamente el núcleo pulposo, sino la inflamación que tenemos acá alrededor. Listo, en Newman también tenemos una de estas, hay varias de estas escalas, voy a actualizarla, pero es la presión sobre los discos intervertebrales. En cada posición que adoptamos y de cada movimiento que realizamos, ejercemos una presión sobre los discos intervertebrales, como ya se demostró por Natcherson en los años 70. Se tiene hace años esto y aún no lo aplicamos. Y usted dirá, pero si esto se sabe hace años, ¿por qué no se aplica aún? Por lo siguiente: si usted le duele estando de pie, la posición de pie es el 100% de su peso. O sea, si usted pesa 80 kilos, por su columna va a estar pasando 80 newton. Listo, voy a redondear el número de newton, sería 79 punto y pico, pero bueno, 80 newton. Estando de pie, la columna va a recibir el mismo peso. Por eso cuando ustedes están de pie, si le duele la columna estando de pie es porque tiene, ya aquí hablamos otro tema, si a usted le duele porque tiene una hiperlordosis probablemente y haya más tensión, porque el centro de gravedad sería un poquito hacia adelante. Entonces les toca estabilizar un poquito más, generando más tensión muscular posterior. Pero no vamos a hablar de esto aún, ¿ok? Vamos a hablarlo para otra capacitación. Aquí me interesa que sepan que si están de pie, el 100% va a pasar uniformemente. Por eso que cuando están de pie es más probable tener un dolor de las rodillas, porque puede que estemos en la columna recta, pero estemos apoyándonos con una rodilla más que la otra. Tengo una pierna acá y la otra así. Entonces puede que esta rodilla se esté llevando más peso. Entonces por eso es que de pie nos duele un poquito más la rodilla que la zona lumbar. Incluso hasta los talones si tenemos un mal apoyo en los pies.
Ahora, si usted le duele la columna y quiere acostarse, si usted dice, yo me acuesto y amanezco con dolor lumbar todos los días. Imagínese que usted normal está en el 100% y usted se acuesta de lado, pues va a haber presión. Y te dirá, pero ¿cómo que de lado? Sí, porque de lado la columna sigue estando por encima, la gravedad hacia abajo, y estas van a tener que estabilizarse, impidiendo que se doblen. ¿Listo? Se estabiliza. Entonces ustedes están durmiendo y están trabajando esa zona estabilizada ahí, trabajando esa zona estabilizada ahí. Entonces dormir de lado, pues básicamente es un 75%. Voy a cambiar ese de 80 newton a 100 para no sacar muchos números y no perdernos acá. Si ustedes están de lado, pues básicamente pasan 75 kilos o 75 newton por su columna. Ahora, si usted se acuesta boca arriba, pues ya la columna está más cerca de una zona estable. Se tiende a relajar. ¿Listo? Y pasarían solamente 25 newton o 25 kilos sobre su columna. Es poquísimo. Ustedes quieren, pero yo amanezco con dolor de espalda porque duermen así, duermen con una pierna por arriba, una pierna por allá, doblado a otro lado. No. Si ustedes durmieran boca arriba, que es la posición en la mayoría deberíamos dormir, hay gente que se acomoda mucho boca abajo, que ya ahí también la presión aumenta un poquito más porque ya la barriga está separando un poquito más la columna. Esto lo voy a hacer en otro dibujo aparte, pero la barriga está dividiendo. Por ejemplo, dormir boca abajo, aquí tengo la barriga y tengo la columna. Esto, la barriga no está cerca del punto de apoyo todavía, entonces va a aumentar un poquito más de presión. Aquí vamos a colocar unos 50 newton. Sigue siendo bastante, unos 50 kilos, solamente durmiendo boca abajo, que es la mayoría de posición donde dormimos nosotros. ¿Listo? Ahora, si usted está de pie, pero usted se inclina un poquito hacia adelante, ya son 150. Si usted se inclina hacia adelante y además tiene peso, pues ya son 220. Si usted se sienta correctamente, y ustedes dirán, ¿cómo así? Si nosotros siempre nos dicen que nos sentemos correctamente. Si usted se sienta correctamente, pasan 140 kilos. Ahora, ¿cómo así? Ustedes van a un restaurante y ven las sillas esas de madera. Las sillas esas de madera que son completamente rectas, ustedes se sientan y ustedes como al ratico están como que, qué incómoda esta silla. Me duele el glúteo, me duele la columna, me siento incómodo. Es porque hay mucha presión en la zona lumbar. Y ustedes dicen, esa posición de sentarse correcto genera mucha presión en la zona lumbar. Y entonces, ¿qué harían ustedes? Las sillas normal tienen una forma de reclinarse hacia atrás. ¿Qué pasa si ustedes se reclinan hacia atrás? Pues ese peso se lo lleva a la silla. Se lo lleva a la silla. Incluso pueden mantener los mismos 100 hasta 90 newton, unos 10 newton menos. ¿Listo? Por eso es que es recomendable en trabajos modernos que se pongan a trabajar en el computador de pie y evitar estar sentado. Pero las sillas gamer ven que tienen como una inclinación. Las sillas gamer tienen una inclinación. Esa inclinación lo que le impide es cansarse de la zona lumbar. Porque una silla gamer, mi negocio es mantenerlo ahí sentado para que juegue. Entonces yo quiero que esté cómodo, yo no quiero que esté con dolor de lumbar. No nos vayamos muy lejos, las sillas de los competidores de Fórmula 1, necesito que estén lo más cómodos posible porque cualquier incomodidad me puede producir un accidente. Y siempre están inclinadas. La inclinación me permite una mayor descarga de peso. Por ejemplo, la gente dice, se sienta así hacia atrás y dice, se están sentando mal. No, están cargando o están distribuyendo el peso. Pueden decirlo así. Porque hay una lógica. Hay una lógica y básicamente hay estudios que corroboran eso, que es dependiendo de cómo se comporte el cuerpo en un segmento o en qué posición tenga, la distribución de las cargas va a ser diferente. Ahora, si yo me siento así y me pongo a mirar hacia adelante sin un apoyo, ojo, si hay una mesa, pues ya se distribuye diferente. Si no hay apoyo y me pongo a mirar hacia adelante, pues aumento mucha más la presión. Y si además tengo peso, esa gente que se sienta así rectica y empieza a cargar, a reparar algo así sentado, pues básicamente va a generar mucho más daño que hacerlo de pie. Miren la diferencia. Y ustedes ven esto simple, pero esto con el tiempo genera desgaste en la columna lumbar. ¿Listo? Desgaste en el anillo fibroso. Es importante que esta diapositiva le verten la mayor atención posible y esto sí lo compartan con las personas para que sepan que dependiendo de la posición en que nos encontremos va a variar mucho la mecánica en las cargas que tenemos en este. Ahora, yo que les recomendaría, bueno, si trabajan pues estén la mayor parte del tiempo de pie. Y si van a sentar, pues siéntense inclinados hacia atrás y acuéstense boca arriba. Serían las recomendaciones fundamentales para este caso. Manejo de cargas. Creo que voy a ver cuánto falta. Bueno, sí. Pues que no se haga muy largo. Manejo de cargas. Tenemos dos personas que se van a agachar. Una está bien y otra está mal. Normalmente ustedes dirán, esta es la correcta y esta es la mala. Ojo. Desde ese punto mecánico sí, porque obviamente aquí uso otros grupos musculares para que me ayuden a levantar un peso. Por ejemplo, ustedes se le cae un lapicero. Imaginen que se le caiga un lapicero.
un lapicero. Listo. Un lápiz. Y el cuerpo dirá, ustedes dirán, o sea, voy a flexionar las rodillas, agacharme con una posición con las piernas en 90 grados, etcétera, para coger un lápiz. Nah, eso, o sea, el lápiz no pesa. Uno hace este movimiento y lo recoge. ¿Estaría bien o está mal? Depende del tiempo. Esto lo voy a decir en otra capacitación, pero para que quede por qué esto. Depende, Newman nos habla de que estos dos movimientos son fundamentales dependiendo de la persona y el gasto energético. Ejemplo, aquí el cuerpo usa fascias. ¿Recuerdan la fascia toracolumbar que les dije? Es un tejido elástico. Si ustedes tensan ese tejido elástico un ratico, lo cogen y lo sueltan, pues va a volver a su posición. No va a gastar mucha energía. Pero ojo, si ustedes hacen ese movimiento con algo que pesa bastante, la fuerza elástica se va a acabar. Y si se acaba la fuerza elástica, ¿quién va a actuar? Los músculos. ¿Y qué van a hacer los músculos? Se van a contraer con fuerza. La gente que se agacha mal con un alto peso, pues se tensa el músculo y ¡pum! El dolor por 3 días. Pero si es un lápiz, ustedes se agachan y lo pueden levantar con fuerza. O sea, relativamente rápido, porque no pesan mucho, entonces usaron fuerza elástica. Por eso es importante. Este se puede hacer, claro, no es tan lesivo dependiendo del peso. Por eso es que me interesa es la técnica y el peso que estén cargando. Este ya pesa mucho más, así que esta es la forma recomendada, listo, por el peso. Y esta es la forma no tanto recomendada, pero es la forma de adaptación que tiene el cuerpo para ahorrar energía para coger algo pequeño. Ahora, estos dos autores básicamente dicen que la columna lumbar sin soporte muscular solo aporta 2 kilos de carga axial, o sea, 2 newton, lo que implica que los ligamentos entregan solo una cantidad mínima al total de la resistencia. ¿Cuál es el rol de los ligamentos? Básicamente es la propiocepción. Tenemos un poco de ligamento. Usted dice, ay, qué poco ligamento y ninguno estabiliza. El ligamento amarillo me permite flexibilidad. Disculpen. Mira que los otros me permiten propiocepción, saber cómo está cada vértebra en el espacio para que el músculo empiece a regularse. Ahora, básicamente, la estabilidad articular es la capacidad que tiene una articulación para poder mantener una posición funcional durante un rango de movimiento. Esa estabilidad lo dan los músculos. ¿Listo? Se dice que la columna es inherentemente inestable, o sea, ya de por sí, por esas curvaturas, sin soportes, se cae sola. ¿Listo? Y esta última depende de las estructuras que brinda soporte. Si estas estructuras colapsan con menos de 2 kilogramos o 2 newton. Estabilidad es de 4 puntos. Una cocontracción muscular, una presión intraabdominal, la fascia toracolumbar que ya la hablamos y el sistema sensorio-motriz o la parte propioceptora. Por eso es que tenemos bastante propioceptor. No es que los ligamentos sean porque son su parte tensil aquí, no. Aquí los ligamentos no actúan bien. Más que todo por la forma de la columna. En forma rígida, por ejemplo, en 2 huesos el ligamento es esencial. Si tenemos 2 huesos, pues el ligamento es 1A. Aquí es esencial. Pero en varios huesos chiquiticos con estructuras raras, pues los ligamentos es un poquito mejor la propiocepción. Porque tendremos que tener muchos ligamentos y nos limitarían mucho el movimiento en la columna. Y necesitamos bastante movimiento en la columna. Más que todo es por los rangos de movimiento que tiene la columna. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la cocontracción muscular? Tenemos 2 músculos, el transverso del abdomen y el multífido lumbar. El transverso del abdomen aumenta la presión de la fascia toracolumbar. Si él se contrae, la fascia toracolumbar se tensa. Y básicamente aumenta la presión intraabdominal que se llama maniobra de Valsalva. Usted va al baño y no sale nada que quiere hacer defecar y no sale, aprieta con fuerza y salió. Esa es presión intraabdominal, hasta que se pone rojo. Cuando hacen una espirometría que expiran con fuerza, que no se recomienda mucho contraer el abdomen, pero hay gente que lo hace, pues se pone rojo porque es una presión abdominal. Incluso hasta se le salen algunos gases, en algunos casos. ¿Listo? Y básicamente la función biomecánica del sinergismo de la toracoabdominal, básicamente es la sinergia entre la contracción del abdomen y la fascia toracolumbar. El multísimo lumbar aporta estabilidad espinal segmentaria del 80%, 70-80, vamos a hacer el 80 para redondear lo que mayor podamos. Y controla el movimiento espinal del plano sagital a frontal, o sea, me controla las flexiones, listo, y unas inclinaciones. Aumenta la rigidez espinal y controla la fuerza de cizalla. Y presenta una activación anticipatoria, o sea, antes de que uno vaya a hacer un movimiento, ya el multífido se preparó. Ejemplo, usted está ahí de pie y quiere coger el lápiz, inconscientemente el multífido se contrajo un poquito
para estabilizar esa zona. Esto es una cocontracción. Ustedes lo empujan, el adulto mayor cae. Pues básicamente si tiene un abdomen fuerte ya tiene estabilidad del tronco. Y ya por eso la flexibilidad en el miembro inferior le permite poder seguir adoptando otra posición. El multífido es un músculo que sí necesita que sea más estable y que sí colabore en la cocontracción. Obviamente tiene que ser flexible para permitir la deformación, pero que sea estable y que se active en esa parte, en la anticipación. Antes de que algo pase ya él está listo. Esto se va a explicar en fisiología. Básicamente la cocontracción muscular se define en la contracción muscular con la acción de activación del músculo agonista y antagonista. Es como si fuera un isométrico. Imagínense que ustedes van a flexionar el brazo, pero a la vez lo van a extender. Entonces ustedes hacen las dos fuerzas y se queda ahí. Eso le da una estabilidad a la articulación. ¿Listo? La cocontracción sería multífido y transverso del abdomen. Ahora, fascia toracolumbar, básicamente es esta. Tenemos acá todo lo que es el serrato anterior, la línea alba. Aquí tenemos la cápsula donde encapsulamos el recto abdominal. Y tenemos la función también que es propioceptiva en la parte posterior. Presión intraabdominal. La PIA es el mecanismo de estabilización que aporta generando una extensión de la columna lumbar. Ejemplo, ustedes aquí, creo que tengo otra imagen. Déjenme ver si tengo otra imagen. Bueno, si no hay, yo lo vuelvo a repetir. Bueno, crea una especie de cámara presurizada. Usted está llenando esto de aire y el aire quiere salir por un lado. Y la columna lumbar tiene esta posición. Entonces, los órganos en esa presión van a querer empujar hacia atrás. Empujar hacia atrás esta zona. ¿Listo? Lo que me va a permitir que los empujes de estos laterales me mantenga la curvatura lumbar. Ejemplo, si yo hago ese movimiento sin presión abdominal, pues básicamente la curvatura lumbar sería hacia adelante. Pero como eso está presionando, va a impedir que la curvatura lumbar se vaya hacia atrás. O sea, me mantiene la lordosis, en pocas palabras, para no hacerlo muy largo. La presión intraabdominal me mantiene la lordosis. La gente que va a cargar mucho peso, que usa fajas para generar una falsa presión intraabdominal, porque la presión es adentro, en el cuerpo adentro. La faja no hace nada, la faja te puede cortar la circulación. Incluso te puede incomodar porque te limita el movimiento. Ya nosotros tenemos una faja que es el transverso del abdomen. Él se aprieta y todos los órganos van hacia posterior manteniendo la lordosis lumbar, la mantiene. Una lordosis lumbar se activa junto a los multífidos, lo cual le da una estabilidad, una cocontracción. Y esa presión o maniobra de Valsalva es lo que hace que la gente a veces esa presión básicamente cierra los principales vasos, lo cual limita o aumenta la frecuencia cardíaca. El corazón está latiendo como loco porque la presión aumenta. Cuando usted suelta el peso con fuerza y no respira en el movimiento, o sea, usted respira ya al final, pues baja la presión muy drásticamente. Por eso es que hay esos desmayos, porque ya baja la presión, entonces la sangre no llega bien al cerebro. ¿Listo? Hay que tener cuidado con eso. Esta es una vista interior, esta es una vista posterior. Listo, aquí tenemos todo cómo se cierra toda esta presión intraabdominal. Miren que está bien presurizado. Aquí están en los pulmones, así que es la imagen de acá abajo. Listo, aquí tenemos las cámaras que tenemos, o las cavidades. Tenemos la cavidad cerebral, la cavidad medular, la cavidad pulmonar, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Esta es importante. Esta también. Este es un cuadrado pélvico. Este cuadrado pélvico es importante. Tenemos acá el diafragma, tenemos acá todo lo que es la parte costal de los músculos abdominales, el transverso del abdomen, ya sabemos que va a pasar por adelante, y en posterior tenemos la pelvis. Presión intraabdominal. Cualquier daño de alguna de estas me daña la presión intraabdominal. Ejemplo, mujeres que están embarazadas y le hacen cortes laterales vaginales, ¿listo? Cercioran básicamente esto y dañan un poquito la presión abdominal en la zona esta. O básicamente una cesárea que cortan el recto del abdomen, limita la maniobra de Valsalva. O sea, la persona no puede hacer mucha fuerza, ya no haga mucha fuerza porque se le puede romper, porque como está inestable, pues se puede romper la cicatrización o básicamente los hilos que aún tengan en los partos. Por eso las mujeres cuando ya tienen antes y después del parto. Primero, antes del parto, pues básicamente porque el bebé pesa y modifica un poquito la estructura lumbar. Ahora, después del parto, si es un corte, si le hicieron un corte, pues esta zona queda muy débil. El transverso del abdomen también queda muy débil. Entonces, por eso presentan dolores lumbares frecuentemente, porque ya no hay una estabilidad o una contracción correcta. Se va a contraer más el multífido y va a haber más tensión acá atrás que acá adelante que lo estabilice. Entonces, esa lordosis en las mujeres que terminan de parir tienen una lordosis aún aumentada, lo cual les predispone dolor lumbar
con el tiempo o con tiempo posterior. Por eso es importante ir a terapia o a fisioterapia o a kinesiología antes del parto y después del parto. ¿Para qué? Para trabajar la zona abdominal. Listo, que me estabiliza esa estructura. Y por último es la división muscular. Aquí no vamos a hablar como los otros que hacemos un eje, que todos los que están adelante son flexores, todos serían extensores. No, todos aquí vamos a tener algo en común, que todos van a generar la presión intraabdominal. Ahora sí, lo que está por posterior serían los extensores, porque el eje está aquí, y si yo jalo acá me voy hacia atrás ese extensor. Estos son los anteriores, y los rotadores pues básicamente serían todos los laterales de esta zona. ¿Listo? Hay unos que tienen más brazos de palanca, que serían estos, y otros que tienen menos brazos de palanca. ¿Ok? Acá tenemos la línea alba, que es como el rafe lateral acá anterior, es la línea alba, y aquí tenemos todo lo que me permite la estabilidad. El transverso del abdomen, que sería este interno, oblicuo interno, y toda la musculatura de la masa común de los extensores. Listo, para no hacerlo muy largo, espero que les haya gustado. Pueden escribir si quieren una explicación o algo aparte. Voy a seguir subiendo más o menos cada 4 días todas las clases de biomecánica de cada segmento para que les quede completo, y fisiología y bioquímica. No sé si la dictaría yo, otro profesor, creo que la voy a dictar yo por el momento porque algunos están como ocupados. Entonces igual vamos a tratar de dictar todas las clases de anatomía, biomecánica, fisiología, bioquímica y un poquito de física aplicado a la actividad deportiva. Y por último, rehabilitaciones deportivas y rehabilitación de cada una de las patologías. Va a haber una diapositiva explicando la patología y varios videos para hacer como una playlist de todos los ejercicios que tendrá que hacer cada uno de estos. ¿Listo? Muchísimas gracias.